Buenas noches a todas y a todos ustedes. Estamos ya iniciando nuestro programa de todos los lunes, ya de manera más puntual y más cotidiana, y con un invitado especial, Alejandro Maimone, quien aparte de ser amigo, es catedrático de la Autónoma de Puebla, ha sido funcionario en diferentes dependencias y tiene principalmente especialidad en temas de historia, sociología y política. Conoce la ciudad de Puebla y por eso vamos a hablar el día de hoy de un tema que nos parece muy interesante que tiene que ver con la economía. Hoy le llamamos Radar Económico de Puebla. En esta época convulsa en donde hay tanta incertidumbre por lo que está sucediendo en Estados Unidos, pero también por lo que hemos dejado hacer, vamos a plantearte un poco los antecedentes de la ciudad de Puebla en materia económica, lo que producimos, lo que no producimos, qué elementos hay para que en un futuro se pueda crecer y un panorama general de la economía del municipio de Puebla. Y bueno, para eso voy a dar un pequeño antecedente. Puebla es la cuarta ciudad con mayor importancia en México. Tenemos aproximadamente somos el lugar 10 en el PIB, o que aportamos al PIB de México. Tenemos turismo, tenemos una industria de servicios que es restaurantes y otros, un clúster educativo, es decir, muchas escuelas y universidades, manufactura, principalmente es a lo que se dedica Puebla, y vivimos todavía en gran parte de las industrias automotrices, de los trabajos que la gente va a buscar a la industria automotriz, pero desgraciadamente tenemos una tasa de empleo informal de casi del 60%, y también indicadores de seguridad social muy bajos, es decir, la gente no tiene seguro social o tiene falta de acceso a la salud, y de esto te vamos a hablar en este programa. Para eso les presento a Alejandro, quien va a empezar a hablar ya de los números de la ciudad de Puebla. Alejandro, adelante. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Creo que es bien importante esto que decías. De repente, por toda la situación convulsa que vivimos a nivel internacional y a nivel nacional, de repente se nos pierde un poco el foco lo que está sucediendo en la ciudad de Puebla, que bueno, va a tener como sus propias particularidades. Voy a soltar ahorita como algunos datos nada más para que podamos sacar una radiografía sobre dónde estamos parados, ver como cuál es el punto de arranque, y de ahí ya empezar a ver como de una forma menos numérica, menos fría la parte económica, y sobre todo para tratar de ver cómo se puede solucionar, porque hay algunos números que resultan bastante complejos. Bueno, lo primero es que la población de la ciudad de Puebla son 1.69 millones de habitantes. Casi 2 millones ya. De repente, también este número se nos pierde mucho porque cuando estamos hablando o cuando vivimos la población de la ciudad de Puebla, estamos realmente viviendo los problemas de una zona metropolitana que está compuesta aproximadamente por 3.2 millones de habitantes. O sea, sí, el tráfico de la ciudad, el comercio sí, de la ciudad se da a partir... Sí, 1.6 millones de habitantes dentro del municipio registrados o en censo, y casi 3 en la zona metropolitana, Cholula, sí, San Martín, Amozoc, San Andrés, etcétera. O sea, es la zona metropolitana. Adelante. Santa Clara, Coyuca, ¿no? Que ahorita es hacia esa parte donde está la mayor parte del crecimiento. Y bueno, este dato que es bien importante, la cuarta ciudad más poblada, sin embargo, solamente representamos el 10º lugar en el PIB nacional. Esto lo cual nos arroja que hay un desequilibrio entre la cantidad de pobladores. Cuarta ciudad más poblada, pero el 10º lugar en el PIB deberíamos nacional. Estar más arriba. Deberíamos estar más hacia arriba. Pero además, el crecimiento promedio anual de la ciudad es menos 1.1% anual. Estamos en déficit de crecimiento. Estamos en déficit de crecimiento. O en recesión de crecimiento, podemos decir. Aunque el pronóstico para el 2025 se revierte al 1.1%, entonces parece que hay algunas tendencias. De todos modos, no es un buen crecimiento porque estamos por debajo del crecimiento nacional. Y quizá ya una de las cifras que puede resultar más alarmantes es que la tasa de desempleo en Puebla podría parecer que no es problemática, 2.6%, pero ya cuando empieces a desglosar estos datos, el 69.5% de los poblanos vive en el sector informal. Esto quiere decir trabajadores que reciben bajos salarios, que no tienen seguridad social, que no van a tener acceso a salud
a vivienda, a pensiones, créditos bancarios, créditos en su mayoría, ¿no? etcétera. Entonces, este dato creo que es el que nos arroja la mayor problemática. Como sabemos, gran parte de la población activa económica tiene que ver con los servicios domésticos. Las mujeres que trabajan en los servicios domésticos son parte de las que sostienen la economía de la ciudad. Y aparte, pues todos los otros servicios que tienen que ver en torno a la casa, que son los plomeros, jardineros. Carpinteros, son los que sostienen gran parte de la economía de la ciudad. Así es. Y pues bueno, esta creo que es una de las cifras más importantes. Ahora, generalmente nos hemos quedado con la idea, porque así fue como se proyectó la ciudad en la década de los 70s, en la década de los 80s, que fue la parte automotriz, la Volkswagen, que generó durante mucho tiempo este impulso que logró colocar y mantener a la ciudad de Puebla en el cuarto lugar, no de población, sino de riqueza, del PIB nacional. Entonces aquí estamos hablando que en 40 años hemos perdido posicionamiento, sobre todo ante las zonas industriales del Bajío. Y eso se vuelve eso es importante. Se paró la industrialización cuando la industria textil se fue. Así es. Ahorita, cuando parte las maquiladoras, las manufactureras automotrices han dejado de producir lo que producían. Y nos quedamos con muchos servicios, carpinteros, plomeros, restaurancitos, todo, ¿no? Así es. Entonces, bueno, en el sector manufacturero todavía sigue siendo el que más aporta al PIB. Eso porque obviamente son sueldos mucho más altos, son trabajos más estables y representan el 26%. Y solamente, comercio y restaurantes, que ahí podríamos pensar que tiene que ver con el sector turismo, es el 18.8%. Los servicios financieros, el 17.3%, y servicios personales, 16.9%. Por lo tanto, todavía el sector automotriz y el manufacturero sigue siendo, la Volkswagen con todas las plantas, siguen siendo los que soportan económicamente la ciudad, y creo que se nota, ¿no? Sigue siendo muy evidente. De aquí, en la cuestión de inversión, el turismo doméstico, que es lo que se estuvo proyectando durante mucho tiempo, tuvo una inversión entre el 2005 y 2024, una llegada de 2.051 millones de visitantes hacia este periodo. Bueno, que es un periodo bastante largo, pero digamos, es el promedio que hay entre el 2005 y el 2024. Entonces, de ahí, lo que ya se vuelve mucho más alarmante es que en la ciudad de Puebla casi el 65% de la población vive en pobreza. A pesar de que desde el 2018 hacia el 2023 hubo una reducción bastante importante ¿Qué porcentaje de la pobreza? Hubo una disminución del 5. ¿Y actualmente cuántos viven en pobreza? 51%. O sea, la mitad perciben un salario mínimo, hasta menos, ¿no? Sí, así es. Entonces, ahí en pobreza tenemos una cifra bastante importante. En pobreza extrema se pasó del 19% que había en el 2008 hacia el 8.6% en el 2018. En el 36% se encuentra en pobreza moderada. Y pues bueno, la cuestión es que el 21.8% de la población vive con carencias sociales y el 11.6% son vulnerables en términos de ingresos. Y pues bueno, hay una parte que ya como haciendo los balances, que de acuerdo con el Coneval, hay un rezago educativo del 19.4%. Esto quiere decir que no se está logrando mantener la cantidad de gente que se espera dentro de las aulas en los tiempos que corresponden, es decir, en las edades correspondientes. Hay un rezago en salud del 20.8%. Seguridad social, sí es un dato que nos tiene que llamar mucho la atención, 72.1%. Sí, los cuales no tienen acceso a salud, a vivienda, ni a seguro social o a sistema de salud. Y podríamos decir formal, sí hay bienestar, pero no es lo mismo. Así es, y pensiones y jubilaciones. Claro, ¿no? que eso es lo que se busca. Que es lo que se busca. Rezago alimentario en la ciudad de Puebla es del 20.8%.
Eso quiere decir que el 28% de la gente vive con desnutrición, con cierto grado de desnutrición. El 11.7% carece de vivienda digna. Y algo muy importante es que una cuarta parte de la población no tiene servicios básicos. Sí, la luz, el drenaje y agua. Y agua. Y si me permite hacer una pausa, esos datos son sumamente importantes y relevantes porque nos habla de que pues, percibimos a una ciudad de Puebla como una ciudad moderna, una ciudad donde vemos grandes torres de edificios, pero el patio trasero, que son las juntas auxiliares, las colonias populares que muchos no conocen, los invitamos a ir, carecen de los servicios básicos en algunos lados, pero también de un empleo formal. Así es. 60% de la población se estima que es del empleo informal, no necesariamente ambulantes, algunos sí, empleo informal que no está formalizado en el Seguro Social, que no paga impuestos, o que trabaja en un mercado de los domingos ambulante, o que vende por revista o vende en línea sin alguna seguridad social. El Uber a lo mejor se considera todavía, pero ya lo van a ingresar dentro del esquema de seguridad o formalidad, seguridad social, pero es muy alto para una ciudad tan grande y que tiene una importancia relevante dentro de México y dentro de la economía nacional. Entonces, aquí, bueno, igual para la gente que nos está escuchando y que no está metido como tanto en estos temas de especialidad económica, la disparidad, lo que preocupa de una ciudad en específico no es la pobreza por sí misma, sino lo que se mide con el coeficiente de Gini, que es la disparidad que hay entre pobres y ricos. Y en este caso, pues el índice de Gini en Puebla va a distribuirse con esas carencias sociales, por lo tanto se muestra con un rezago un distanciamiento entre los más pobres y los más ricos, que está por arriba de la media. Entonces eso va a pasar, vamos a tener zonas con mucha riqueza, con mucho flujo de dinero, claro. Pero como dices, ¿no? A un lado, también en un término económico se dice, hay un suelo pegajoso que no permite que la población se pueda desplazar hacia otras clases sociales, independientemente de la cantidad de trabajo y de esfuerzo que haga, ¿no? Entonces, eso es lo que se vuelve más preocupante, además que todavía tenemos cierta presencia en zonas indígenas, sobre todo en las juntas auxiliares, y que estas zonas van a tener un mayor problema de rezago económico, salud, y sobre todo de polarización entre la riqueza y la pobreza. Y tenemos agricultura en la ciudad de Puebla que está, pues, podríamos decir, desperdiciada, con así vocación agrícola, cierta parte de la territorialidad del municipio, sobre todo en el sur del municipio, hay agricultores todavía, pero bueno, sin tecnificación y sin capacitación, que podrían producir, no todo, pero algo o parte de los alimentos que se consumen. Pero es un tema relevante, poco se habla de los indicadores. Sí. Una ciudad que creció de manera desordenada desde el sismo del 86 y después con Fox y Calderón con la invasión inmobiliaria y la gentrificación que existe en San Andrés Cholula, sobre todo en San Pedro y en Ocoyucan. En Puebla no hay tanto este fenómeno todavía, pero sí en los municipios metropolitanos de Cholula, sobre todo, y de Lomas de Angelópolis. Ahí es un ejemplo claro de gentrificación, con un servicio público deficiente de transporte, que eso es lo que llama la atención, y también es un motivo de indicador de pobreza, y no podemos formalizar al 60% de la población con seguro social. Así es. Y bueno, ¿qué vamos a hacer, tocayo, Alejandro? ¿Cuáles son las propuestas que tenemos? Yo abonaría esta reflexión. Tenemos que primero lograr un sistema de transporte más sólido, para bajar los costos de traslado, los tiempos, el estrés que la gente genera hacia trasladarse en un lugar. Y también Puebla, yo tengo un análisis por ahí, con el crecimiento desordenado, la mayor parte de los centros de trabajo están en San Martín Texmelucan, en Cuautlancingo con la Volkswagen, en la zona sur con Lomas de Angelópolis en servicios como jardineros, gente que ayuda en las casas, carpinteros, jardineros, cocineras. Trabajadores de los centros comerciales. Y mucho en el centro, en la zona centro, con los restaurantes, con los hoteles y con las tiendas.
y otra parte en las plazas comerciales. Y en pequeños changarros o negocios particulares, pymes, más que pymes, pequeños mini comercios, ¿no? Ahí se concentra y parte una matrícula muy importante de maestros que se encuentra dentro de todas las escuelas públicas y privadas, pero más públicas dentro de la capital. Sí, y pues bueno, ahí al respecto al transporte público es bien interesante cómo precisamente quienes más gastan en trasladarse dentro de la ciudad de Puebla son los más pobres. Debe ser. Porque ahorita ya con el crecimiento y sobre todo porque ya es un traslado metropolitano, la mayor parte de las personas tienen que tomar hasta 3 transportes públicos. Y pierden 2 horas de su día aproximadamente, Además, que podrían emplearlo con sus hijos o cocinando o haciendo labores que les dejen más y dinero. como dirían los gringos, ¿no? Time is money. Time y is entonces money. el que gasta más tiempo en traslados son las clases menos favorecidas, y pues eso va generando, va aumentando las brechas porque en vez de que ese tiempo lo puedan ocupar en otras cosas y ese dinero lo puedan ocupar en otras cosas, lo ocupan en trasladarse a su propio trabajo. Sí. Pero además eso también implica gastos para el trabajador en términos de alimentación, porque además tenemos empresas y centros de trabajo que no procuran la Sí, alimentación no de nada los más es una trabajadores. persona, sino son su familia que se trasladan con ellos. Así es. Y eso también va a obligar a que las personas que menos recursos tienen van a tener que adquirir deudas con vehículos que les van a salir más caros. O sea, el rico va a comprar a Sí, precio a de contado o menos pagos y el otro a 50 meses, bueno, Así es. 4 años, 5 años. 4 años y le va a salir O en un lote que es mucho más caro el financiamiento. Así es. Entonces, bueno, ahí hasta que no se resuelva el tema del transporte público y que empiezan a haber opciones de interconectividad de la ciudad, que además contemple la zona metropolitana y flujos de ese sentido, en ese sentido, no va a haber, no va a haber no solamente la parte económica, sino también la parte del mejoramiento de la calidad de la vida de los sujetos, porque un buen transporte público tiene que ver con seguridad, tiene que ver con reducción de costos y tiene que ver con mejor o eficiencia del tiempo, ¿no? Pero entonces este mal diseño hace que aumente el tráfico en las calles, además implica que obliga a que haya un incremento del parque vehicular, con lo cual genera más tráfico. Entonces un transporte público no obliga a que la clase más baja tenga que comprar carros. Claro. Y bueno, eso Oye, empieza a Tocayo, tener. y para ir por la tercera etapa del programa, aparte de las soluciones que son a largo plazo, hay que decirlo, nadie va a poder solucionarlo a corto plazo, creo que sí hay políticas públicas que se tienen que ir dibujando. Sí. Ante una ciudad que creció demasiado, sin planeación, por muchas causas, pero principalmente por la sobrepoblación del 86, por el crecimiento inmobiliario y gentrificación de la zona metropolitana, pero también porque colindamos con más de 5 estados de la República. Sí. Y el clúster educativo generó también que mucha gente llegara y se queda, Uh-huh. o se quede, ¿no? O la atracción de algunas zonas como Lomas de Angelópolis o plazas ahí comerciales hace que la gente se venga a vivir a Puebla, ¿no? Y la cercanía de la Ciudad de México y Veracruz principalmente, ¿no? Pero bueno, ¿qué hacer con el crecimiento para que sea más ordenado de lo que nos queda de tierra en el sur, sobre todo y parte del norte del municipio? ¿Qué hacer con el tema de mercados? ¿Qué hacer con el tema del transporte público? Sí. Que Armenta ya planteó dos opciones interesantes. Pero el tema de mercados, centrales de abasto y también algo muy importante, cómo formalizamos a más personas para que tengan trabajo formal y cómo logramos que donde se pueda haya más vivienda, haya trabajos mejor remunerados. Ese es un problema muy grave, ¿no? El tema de la changarrización o la informalidad. Hay un tema que es bien importante que ha sucedido en Puebla en términos de la producción, entre la producción agrícola y los espacios de comercialización. O sea, no se tiene que pensar solamente en la producción y en el comercio, sino que el problema que tenemos en Puebla es la distribución. Tenemos malas vialidades en las cuales no se pueden mover mercancías, pero además los que producen cosas en el campo no tienen, en las zonas agrícolas, no tienen la capacidad. Hablas de las zonas de Tecamachalco, incluso de las juntas auxiliares, ¿no? Claro, de las artesanías o productos ahí. El maíz, por ejemplo, ¿no? Es bien interesante cómo se está haciendo toda una defensa por el tema del maíz nativo y que no sea transgénico, Sí, pero
quienes lo producen no tienen la capacidad de moverlo a los Sí, mercados. nuestros artesanos se están perdiendo, nuestros están alfareros, perdiendo. nuestros talleres de Pues de alimentos, herrería, ¿no? de alimentos, pero también de talavera, de lo que... Así es. Ahí hay un problema con los canales de distribución, pero también de acceso a los mercados. A los mercados públicos de abasto. A los mercados públicos de abasto. Están cooptados, algunos están llenos. Hay gente que está trabajando dentro del sector informal, que están como ambulantes y que no han tenido un espacio dentro de esos mercados. Entonces, también un poco el hecho, ha sido un poco tonto esta batalla que se ha emprendido siempre contra los ambulantes, porque lo que te dice es que hay comercio. Que hay movimiento económico. Que hay movimiento económico. O sea, que haya tantos ambulantes es un indicador de que la gente compra. De que la gente compra. Pero entonces, ¿qué es lo que no hay? Espacios. Espacios, pero además no como lo hicieron en anteriores administraciones, que fueron a aventar a los comerciantes ambulantes hasta mercados súper alejados. Sí, la Cuchilla, ¿no? Por ejemplo. La Cuchilla, por ejemplo, o el mercado, por donde está el mercado de Santa Rosa, que hay un mercado que terminó totalmente. Sí, no es una bodega ahí nada más. Es una bodega actualmente, sí. Efectivamente. Y me parece que hay que seguirle el rastro a los ambulantes porque exactamente donde se paran. Es donde hay movimiento económico. Es donde hay movimiento porque económico. Hay transporte y todo eso. Exactamente, ¿no? Es donde hay flujo poblacional. Tú no le puedes pedir a los habitantes que andan en transporte público que se vayan a hacer sí, a la Cuchilla, ¿no? O bueno, es un decir, ¿no? O a Santa Rosa. A los mercados que están vacíos, ¿no? Entonces, me parece que no ha habido sensibilidad para observar que los propios, ahora sí que el propio mercado, no vamos a hablar de la mano invisible del mercado, de la mano invisible del pero sí ha faltado esa sensibilidad de ver que esto de la informalidad te muestra dónde hay necesidades. Eso ha pasado también con el transporte público. Fíjate que hay un fenómeno bien interesante en periférico, que son todos los taxis piratas. Sí, sí, sí. Y eso te habla por la Valsequillo y periférico. De la cantidad de gente que se desplaza de las colonias del sur hacia Cholula. Como puede y como le hace, con transporte pirata, donde sea, pero lo hace. Claro, o sea, porque la gente tiene que llegar a trabajar. En cambio, si tomas las rutas oficiales, formales, reconocidas por el gobierno, se te puede ir a 2 horas moverte a la ciudad de Cholula. Y en cambio, si te mueves en el transporte pirata, llegas en 40 minutos, media hora. Entonces, sí ha faltado, en vez de que haya esta persecución en contra de estos trabajadores, sí me parece que tendría que haber incluso hasta un programa de legalización, porque esa gente está generando fuentes de empleo. Sí, de formalización en algún momento. De formalización. No es sencillo, porque ya les gustó vender afuera, es más, no pagan impuestos. Claro. Pero bueno, hay que tratar de trabajar en ello. Y el otro tema, aparte de los mercados de abasto que conocemos y el tema de movilidad, ¿qué te parece el proyecto de Cablebús de Armenta? A mí me parece que no soluciona. ¿No? Pues lo que pasa es que es mucha faramalla, ¿no? O sea, pero es el DF está jalando, ¿no? Pero, bueno, sí, pero lo que pasa es que el DF ya tiene metro, ya tiene trolebús, ya tiene metrobús, ya tiene todos los sistemas. Pero algo va a desahogar el 11 Sur, es un chorro de gente que se traslada, ¿no? Pero la cuestión es que más bien tendrían que eficientar lo que ya está. O sea, me parece Metrobús está colapsado, a horas pico hay muchísima gente. Pero es que, pero ¿no? No es porque no funcione. El Metrobús es la forma más cómoda, más rápida y más segura para moverte en Puebla. ¿Cuál es el problema? Las líneas 1, 2 y 3 no están conectadas de una a otra. Tienes que moverte de una línea a otra. Bueno, no están conectadas. Y estas no están conectadas con la de periférico. Entonces, eso de red de transporte articulado no es una red, no está articulada. Entonces, habría que articularlo. Habría que articularlo, pero además que los transbordos no te cuesten. Es un absurdo que hayan puesto el de periférico con un costo de 20 pesos. Sigue el costo de 20. Sigue el costo de 20 pesos. Es un absurdo, es muy lento. La última vez que yo lo tomé me tardé 45 minutos en tomarlo. Y entonces, así me hice. Oye, y el tema de la formalización de los negocios o para buscar mejor empleo, que capacitar, unir las cadenas comerciales, como comentas, atacar un poco más la piratería, porque también eso nos ha acabado, sí. ¿No? Lo chino y todo eso, ¿no? Sí, pero es que fíjate que ahí sí sobre cómo lograr la formalización, el tema tiene que ver, me parece que todavía el tema del seguro social, por ejemplo, sigue siendo muy complejo los canales para que la gente vaya y se inscriba o inscriba su negocio, porque está como muy clara esta división entre el obrero y el patrón. Sí. Entonces... mejor sigo siendo medio obrero y medio ambulante al patrón. Y entonces, si yo tengo un puesto ambulante, y los que trabajan conmigo son los de mi familia, si yo me inscribo en el Seguro Social, voy a terminar quebrando mi propio negocio. Sí, no me da.
no me da. Entonces no hay una flexibilización. Bueno, incluso hicieron un esfuerzo durante el sexenio de Andrés Manuel de que se registraran las trabajadoras Y domésticas. también voluntariamente ya se puede registrar quien sea, pero es costoso. Pero de todos modos a ver, los que tienen emplean a una trabajadora doméstica, no necesariamente es la clase alta. O sea, ese es un servicio que estas mujeres ofrecen a todos los estratos sociales de la población, de la gente que sale a trabajar. Sí. Entonces, no es lo mismo la clase alta que trabaja, que contrata servicios domésticos y que a lo mejor puede pagar las cuotas obrero-patronales a un trabajador cualquiera que tiene que pagar cuotas obrero-patronales. Entonces, a mí me parece que esto hace que se dificulte aparte la tramitología y entonces termina siempre cayendo en lo informal, ¿no? Oye, Tocayo, vamos a responder algunos comentarios que son algunos alumnos tuyos, veo que te están viendo. Nos está viendo Jorge López, le saluda al profesor, lo has de conocer. Lucy, amiga, buenas noches, gracias por seguirnos, es conocida mía. Francisco Eduardo también te saluda. Saludos, saludos. Flor López también dice es mejor el maestro. Raúl Perea, saludos diputados, saludos. José Luis Casco también, Melchis también, Diego Espinosa, hola. Maru, Josué, me interesa hablar con usted, Alejandro, pues mándame tu número y me comunico por WhatsApp contigo. Saori Hernández, Dulce Cabriot nos está viendo, dice, qué tema tan interesante, dice Gabriela Mendieta, mucha confusión, son muchos temas que hay que irlos desmenuzando. Sí. Los coyotes te pagan lo que quieren por la fruta, Jorge López, es un problema de... Bueno, si el coyotaje es un tema que requiere todo un desglose particular. Y por zonas, hay coyotes de todo, ¿eh? De todo. Hasta de personas. Kate Sarmiento, también hay muchas mujeres emprendedoras, las mal llamadas nenis, mueven mucho dinero y de manera diaria. Sí, es un mercado muy interesante, en donde cada una se ha especializado en vender algunas cosas y otras han avanzado también en comercios. Gabriela Mendieta, vaya, en Puebla hacen lo que quieren. Bueno, pues hay una anarquía en algunas zonas. Francisco Torres Jacob está viendo el video. Gabriela Mendieta habla del periférico. Dulce también nos saluda. Montserrat, es más fácil mejorar lo que ya está, pero el gobernador necesita una marca personal. Yo estoy de acuerdo totalmente en eso. El Metrobús funciona, de verdad los que lo utilizamos todos los días, es un gran sistema, pero faltan que todos sean o sea, que sean dobles. Y que esté articulado. Y, o sea, y lo que falta ahora son líneas que atraviesen la ciudad de Oriente a Poniente. Sí, ya para meterle en todos lados el Metrobús. Sí, o sea, pero además ampliarlo a que sea metropolitano. O sea, esto tiene que entrar bien hasta... Sí, porque el metro nunca fue un proyecto acá, o si fue, nunca se consolidó. O sea, y por ejemplo, ahí está ya periférico. Si estuviera articulado, y ahora el tema del tren turístico que hizo Moreno Valle, que fue un fracaso totalmente. El que salía de Cholula y se regresaba hasta la 11 Sur, donde está. Pero la ruta era muy buena. Sí, no o sea, sé lo que tenían que haber hecho, pues es que es turístico. Lo debieron haber hecho una ruta para mover población todos los días, ¿no? Sí, más bien de pasajeros de pasajeros trabajo. Claro. Cotidiano. Oye, pues, la ruta es muy buen buena, impacto del programa, muy buen impacto, muy buenos comentarios. Creo que esto del programa que estamos haciendo de radar económico pues, está funcionando. Y pues algunos indicadores, la gente quiere ver qué onda con el empleo, ver qué onda con las fuentes de trabajo. Hay una carencia de trabajo formal en Puebla. Sí. La gente, muchos ya no quieren trabajar en una empresa formal, quieren tener su propio mecanismo de ganancia, que también es válido. Y cada vez vamos a ver más el teletrabajo, el trabajo a distancia, la venta en línea. Esto va a ir cambiando, pero sin duda estamos en una ciudad grande. No podríamos decir tan cosmopolita, pero sí grande, con gente diversa de población, sobre todo gente del sur del país viviendo acá, y bueno, en constante crecimiento. Y Puebla, no obstante que tiene todas esas problemáticas, sigue siendo atractiva para mucha gente que la viene a visitar. Sí. O gente se queda y dice, qué bonita está Puebla, ¿no? Y bueno, hay otra cosa que eso sí dejó claro la anterior secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, que sí se tiene que hacer un análisis de cómo están distribuidos los centros de producción, los de materias primas y los de transformación. Tener la información en un censo de todo. Así es, y caminos. O sea, ahí creo que sí nos está haciendo falta que haya una buena ruta que trace, por ejemplo, las líneas férreas que se están construyendo,
otras Sí, carreteras. hablando ya de un plan Sí, mayúsculo, ¿no? De y ahí, México, y ¿no? ahí es el gobernador más bien gestionando con la federación para que esto pueda jalar otro tipo de inversión, porque si no hay vialidades o transporte eficiente, Sí. no van a haber empresarios que quieran pues invertir Sí, no, y en la por creación de último, industrias. tenemos 2 minutos, el tema de la seguridad. Eso es, Si no hubiera tanto percepción de seguridad, esta ciudad sería otra cosa. sí, En el tema de México, la seguridad es un tema. mucha gente se retira de sus negocios, mucha gente ya no abre la cortina, Así es. mucha gente se va. Todos hemos vivido algo de eso, pero sobre todo el comerciante que se esfuerza, que abre su negocio, que empieza y que lo truenan por un asalto, por una extorsión, creo que es algo que te tenemos que ir cambiando, ¿no? Y bueno, para el próximo programa el lunes, ¿qué quieres de que hablemos de Puebla, el radar económico? Sí me gustaría seguir trabajando como en esta parte, esta parte económica, sí, pero que podamos ir desglosando algunos temas que ya vinculen más bueno, con las la gente que políticas nos públicas. esté viendo qué temas quieres que comentemos Sí, para el próximo programa y que nos empiecen a escribir. Estamos ahorita en X en vivo, en Face, vamos a transmitir cortos en TikTok y ya después con un podcast más de temas políticos, sociales y de análisis. Pero me gustó el tema del radar económico. sí, Creo que es muy bueno, en la época lo amerita. sí. Además porque nos tiene que preocupar lo que viene con Donald Trump y las políticas estadounidenses. Entonces, es importante. Bueno, me dicen, hablemos del robo del año. ¿Cuál es el robo del año, Alfonso? ¿El de la mina del norte? ¿El oro? No sé qué cosa. ¿O cuál es el robo del año? Porque hay muchos robos que no sé cuál sea el del año. Pero si nos los haces saber estaría muy bien. Pues seguimos avanzando y concluimos con esto. No sé si hay algo que quieras mencionar para concluir. Pues bueno, un poquito la idea de este programa sí es generar un poquito de indignación, porque a veces también los poblanos no nos damos cuenta del problema en el que nos estamos metiendo. Nos acostumbramos. Estamos tan metidos en nuestra dinámica cotidiana y en nuestra queja que no nos estamos dando cuenta de las problemáticas más trascendentales. Sí, la ¿no? falta de análisis y observancia. De articulación, sí. Y porque nos come lo nacional y lo internacional, sí. ¿no? A sí, o entender la qué está pasando en la ciudad. cotidianidad, claro, cotidianidad. Así es. Bueno, pues gracias a todos, un éxito el programa y nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche con Radar Económico. Gracias. Muy bien, gracias. Órale.